buenas tardes, queridos amigos. Seguimos con nuestro programa de verano, Bárbaras Pet Friendly, dándole visibilidad a todos aquellos lugares que permiten que los que tenemos mascotas podamos comer, desayunar, cenar y disfrutar de ellos y que no se queden solitos en casa. Hoy nos encontramos siempre a través de las pantallas de esta casa, que es la suya, Radio Televisión Marbella, en La Escalera, un lugar moderno, agradable, que está justamente en la urbanización El Capricho, al lado del Instituto Guadalpín, detrás de la Caixa, y un sitio donde se puede venir a tomar cosas ricas y disfrutar del verano, también del invierno, claro. Hoy nuestro invitado es Antonio Delgado, profesor, escritor y además es sanpedreño de pura cepa, que es difícil hoy en día encontrar personas que sean nativas de aquí. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar en tu programa. Bueno, Antonio, tú eres sanpedreño. Yo sí, toda mi familia, mis padres eran de allí, mis abuelos, todos. O sea que... Varias generaciones que yo recuerde. De pura cepa. De allí, sí. ¿Y no has salido nunca de allí, de San Pedro? Bueno, he salido, he viajado un poquito, estuve 4 años en Granada estudiando y 1 año en Inglaterra y me he movido un poco. ¿Y en qué te especializaste en lo que estudias? Traducción e interpretación de inglés. Estudié inglés y alemán. Entonces, hoy en día tu profesión es profesor de... Profesor, sí, ya hace casi 30 años que me dedico a la enseñanza. Estuve en la enseñanza en institutos durante varios años y luego ya entré en arte y cultura, que depende del Ayuntamiento de Marbella, y en San Pedro, y doy mis clases en San Pedro y Nueva Andalucía. ¿Das clase de inglés a personas de todas las edades? De todas las edades, sí, desde 14, 16 años hasta, bueno, he tenido alguna alumna de 80. Sí. ¡Qué maravilla!, ¿no? Pues sí. Con esa edad que haya querido aprender. Sí. Bueno, esta mujer en concreto conducía su propio coche y llegaba a clase y era de las que más participaban. ¡Qué maravilla! Sí. La verdad que esas cosas te llenan el alma. Es estimulante, sí. Exactamente. Bueno, y... ¿cómo es el enseñar lo que tú sabes a otras personas? ¿Tienes paciencia? ¿Tienes que tenerla? Sí, bueno, hay que tener paciencia. Si no tienes paciencia no vales para esta profesión. Pero en mi caso es que es muy fácil porque los que vienen a mis clases quieren aprender. No es lo mismo que dar clases. Antes, cuando daba clases en un instituto, aquello era una guerra diaria. ¿Anteriormente has dado clases en un instituto? En varios. ¿A chicos, varios institutos. chicas, jóvenes? Sí, hasta bachillerato, desde primero de la ESO hasta bachillerato. Edades complicadas. Sí, y eso era una guerra diaria y había que estar muy pendiente de la disciplina, de que las cosas salieran bien, de que se mantuviera el orden en la clase, y en realidad enseñar, pues no se hacía tanto. En cambio ahora, con adultos que vienen porque quieren aprender el idioma, es muy fácil, porque me tengo que dedicar solamente a enseñar el idioma y ya está, ¿no? Es curioso, Antonio, y me vas a dar la razón, que hoy en día, antiguamente, vamos a poner personas de mi edad o de nuestra edad, es difícil encontrar, yo hablo inglés y francés, pero porque mi padre era un visionario y te hizo estudiarlo, ¿no? Me lo puso muy fácil, me ponía institutrices. Ajá. En verano en francés, en invierno en inglés. Entonces me fue muy fácil desde pequeña, pero es difícil encontrar gente de mi edad que hable inglés y francés. Sin embargo, hoy en día todo el mundo tiene interés por los viajes, porque también se viaja más y tal, de aprender idiomas, ¿no? Sí, además hay más exigencia. Por ejemplo, si vas a la universidad y te quieres sacar el título de lo que sea, de médico, de abogado, de lo que sea, necesitas el nivel B1 de idiomas. Si no tienes si no tienes el nivel B1 de idiomas, no te dan el título de lo que tú has estudiado. Entonces, sí o sí, te tienes que sacar un nivel B1 que ya es un nivel aceptable. Bueno, y además de que hoy en día también se viaja muchísimo más que antes. Exactamente, y también. El poderte entender, claro, en cualquier país que vayas es importante. Sí, desde luego que sí. Poder conocer otro idioma te hace conocer mejor la cultura, las formas de vida de la gente, todo lo conoces mucho mejor si tú conoces el idioma. Totalmente. O sea que para ti es muy satisfactorio
el trabajo que haces hoy Sí. y que haya puesto en marcha el ayuntamiento Sí, sí. a través de Articultura Sí, sí. estas clases de inglés. Sí, sí, es muy satisfactorio porque mis alumnos son gente que quiere aprender y las clases son amenas, ellos participan mucho y la verdad es que estoy encantado. Antonio, ¿y cómo fue tu infancia, ahora que estamos en verano, en San Pedro, los veranos? Bueno, San Pedro era muy pequeñito. Cuando yo era niño, pues había 3 o 4 calles y Madre enseguida mía. todo era campo. Por las noches correteábamos por las calles los niños y los padres se sentaban a la puerta a la fresca con las sillas, sin televisión, charlando unos con otros y contándose Qué bonito. lo que habían hecho en el día. Y los niños correteábamos por las calles hasta que ya era la hora de irse a dormir. Cuando los padres querían meterse para adentro nos llamaban y bueno, fue una infancia bastante bonita porque era sentirse muy libre. Uno podía correr por la calle, estar en la calle hasta altas horas y no pasaba nada. Es decir, todo el mundo te conocía y tú conocías a todo el mundo, ¿no? Porque claro, era un pueblo pequeño. Qué maravilla, ¿no? Y todos los niños con el móvil, con la Nintendo. Sí, bueno, entonces la diversión que había era esa, inventarse juegos y hacerlos en la calle, desde luego. ¿Y a la playa ibas? A la playa también, sí. Entonces teníamos que cruzar la carretera nacional, que era donde está ahora el bulevar, que pasaba por allí, pero claro, podías cruzar sencillamente, mirabas a un lado, mirabas a otro, y a lo mejor venía un coche por allí al fondo y podías cruzar tranquilamente, porque había muy poca afluencia de coches. Y pasábamos por el carril de la playa, porque entonces era un carril, no era una carretera, y íbamos a la playa, claro, sí. ¿Y cómo estaba la playa entonces? ¿No habría chiringuitos ni No nada? había, no. Ya empezaron, poco a poco empezaron a poner algún chiringuito así más rudimentario y ya hasta ahora como tú ya ves que está todo. O sea, y ni siquiera veníais de San Pedro a Marbella o... No hacía falta, para eso no, para ir a la playa no, porque la playa estaba allí mismo y bueno, de San Pedro a Marbella a lo mejor cuando era ya adolescente para ir de fiesta, a lo mejor sí, a Marbella o a Estepona, ¿no? Depende, pero para ir a la playa pues la teníamos allí. Dime, Antonio, ¿y siempre habéis tenido perro? Nosotros en pequeño? mi casa no, en mi casa de pequeño, de no, porque pequeño nosotros no, nosotros éramos 3 hermanos, o sea, 2 hermanas y yo, y mis padres y mi abuela que vivía con nosotros, ¿no? Teníamos una casa muy pequeña, mi padre era jardinero y entonces pues allí no había sitio para tener un perro, ni tampoco había cultura de tener un perro entonces, ¿no? Porque entonces prácticamente nadie tenía perro, es decir, se veían perros callejeros. Entonces de niño nunca, siempre me gustaron los animales, pero de niño nunca. Pero cuando ya conocí a mi mujer y ya, hace ya 30 años que estamos juntos y ya tuvimos nuestra casa y entonces a partir de entonces empezamos a tener perros. He tenido pastor alemán, he tenido una pastora belga, he tenido algún otro sí, de razas mezcladas como este, que tiene algo de Yorkshire, pero no se sabe exactamente qué es lo que es. Y desde entonces tenemos perros, nosotros siempre hemos tenido perros ahí en la casa. Bueno, Lobo, ¿cuántos años tiene? Él tiene, este septiembre hace 9 años. 9 años, y es adoptado. Sí, porque verás, nosotros estábamos buscando ya un perro y entonces nos dijo un veterinario que habían recogido una camada que los habían dejado en la basura. Qué horror. 4 Esas cosas me ponen los pelos de punta. 4 cachorritos. Entonces fuimos a verlo y le quedaban ya 2 y eran un macho y una hembra. Entonces estuve a punto de coger la hembra, pero al final me decidí por el macho y me lo traje. Entonces, como te he enseñado una foto antes, cuando lo cogimos no sabíamos qué era, es decir, era una bolita negra, era una cosita así negra que le tuvimos que dar biberón porque todavía necesitaba, así de chiquitito. Y no sabíamos, por el hocico así ancho dijimos a ver si iba a ser un Rottweiler, pero Sorpresa. era sorpresa, a ver qué sale. Y bueno, al final era todo enteramente negro. Y luego ya con el tiempo pues fue cogiendo este color en el pelo aquí, en la cara y en las patas. Y estáis encantados con él. Sí, es muy bueno. Es un poco gruñón. ¿Sí? Sí. Bueno, los perros no, pequeños suelen ser más gruñones. Yo he nacido con perros. Sí. Yo sí he nacido toda la vida perros.
y los chicos siempre de perro grande. Yo soy de perro Sí. grande, pero los pequeños son gruñones. A mí me gustan más los grandes también. Sí. Pero yo creo que es más que nada porque es una medida de defensa. Porque cuando se cruza con un perro grande por la calle, se pone a ladrarle. Y digo, sí, che, pero ¿qué estás haciendo? Si te abre la boca y te come, vamos. Y eso es defensa, porque se pone a ladrar antes para decirle, cuidado conmigo. Pero... Tienes razón. Antonio, tú hace unos años has adquirido o tomado otra faceta que es la de escritor. Exacto. Sí. Y estuviste hace poco unos más o menos. años conmigo en mi programa Como en Casa, con el primer libro que presentaste. En diciembre del año 23, hace En un año y diciembre del medio, año un año y 23, medio. fíjate, madre mía. ¿Y cómo te dio por escribir? Pues porque tenía ganas desde pequeño. Yo desde pequeño escribía, siempre he escrito cosas, pero siempre para mí, ¿no? Y me gusta mucho leer. ¿Te gusta mucho leer? Sí, sí, leo mucho. Y entonces me apetecía escribir. Entonces, cuando estaba en instituto, escribí la primera historia, que era El robo de las letras, que es sobre niños de un instituto. Entonces, los personajes los cogí yo de los niños que yo tenía. Y que tenías tema ahí. Tenía, sí, tema. Entonces, les puse una trama sobre un tema que era la desaparición de las letras del español. Es decir, en español ha habido siempre polémica, que si hay que quitar la H, dejar de escribirla porque no se pronuncia o tal, es decir, cambiar la forma de escribir. Y eso es un lío tremendo, ¿no? Entonces, con ese tema hice yo la novela y con niños del instituto. Entonces, esa fue la primera. Y la segunda me apeteció porque cuando estaba trabajando en Lucena y en esa zona, me enteré ¿Has trabajado en Lucena también? Sí, en un instituto. Bueno, hasta en Jaén, en un pueblo de Jaén ¿También? que se llama Sabiote, que tenía 2000 habitantes. O sea, que no solo has trabajado No, por San toda Pedro, Andalucía. que has estado por toda Andalucía. Por toda Andalucía, sí. Sí. Madre mía. Cuando empiezas a trabajar en instituto, Donde tienes te que toca. estar dispuesto a ir a donde sea, porque si no te sacan de la lista, te ponen más atrás. Uf. Entonces tienes que Aceptar. aceptar hasta que... ¿Y cómo llevabas eso de ir de sitio en sitio? Pues lo llevaba bien, pero fíjate que cuando nació mi hija, mi primera hija, estaba yo en Lucena, no, en Sabiote que está a casi 4 horas de aquí. Madre mía. Entonces había noches que me quedaba allí en una pensión y mi hija era un bebé y entonces lo llevábamos regular. ¿Porque ibas y venías? No, iba, pero venía alguna vez entre la semana, es decir, a lo mejor el martes que terminaba, recuerdo, a la 1 de la tarde venía ahí y estaba aquí a las 5 y luego de madrugada me iba otra vez. Madre mía, o sea que eso ha sido una época dura para ti, ¿no? Sí, sí, aquella época fue dura, sí. O sea que cuando ya te pudiste quedar en San Pedro, Claro, benditos a Dios, ¿no? Claro, claro. Ya en el último año estaba en Torremolinos, entonces ya estaba muy cerca. Si hubiera seguido en institutos, habría estado ya prácticamente en San Pedro. En casa, claro. Pero cuando salió lo de arte y cultura, pues me presenté y lo cogí. Qué bien. Sí. Bueno, entonces, el segundo, que es este, que lo has presentado el otro día, que estábamos nosotros también, Radio Televisión Marbella, contigo, con mucha gente que fue, es del pirata. De un No, pirata. es de No, un bandolero, de un bandolero. De un bandolero, eso. Bueno, Lo veo con el pañuelo en la tienen cabeza. parecido. Es de un bandolero. Y empecé a oírte lo que estuviste andaluz. contando y es una historia curiosa, Es porque le has metido interesantísimo. también un poco de ciencia ficción. No, ciencia ¿No has ficción inventado nada? No hay nada inventado. Es ¿No? decir, hay un personaje inventado. Eso. Un personaje que no forma parte de la historia, pero yo lo he metido para darle un poco de cohesión a toda la historia, ¿no? Me interesaba meter a ese personaje. Pero lo que yo cuento son todos hechos que pasaron, es decir, José María el Tempranillo fue un bandolero muy famoso, el que más precio tenía puesto a su cabeza, que ofrecían 15.000 reales por él, que entonces era un dineral, y a toda su banda también, y entonces era un personaje que era querido y temido, es decir, tenía las dos cosas, gente que lo temía y gente que lo quería, porque no dejaba indiferente a nadie. Y es un personaje digno de que se le dedique un libro y una película y todo, porque fue una vida muy aventurera que tuvo muchas cosas interesantes. Se casó en Torrealáquime, creo que fue, y su mujer era de Grazalema,
y en Grazalema nació su hijo y allí lo bautizó. Imagínate el pueblo de Grazalema lleno de bandoleros para bautizar al hijo, porque se puso así, ¿no? Y bueno, y llevó a cabo golpes realmente espectaculares, como por ejemplo asaltar una diligencia que iba protegida por una treintena de escopeteros y conseguir asaltarla y llevarse el dinero que iba destinado a la Real Hacienda, para Hacienda. Es decir, y con tácticas militares, realmente era listo. Después de lo que me estás contando, Antonio, te ha tenido que llevar mucho tiempo la documentación para escribir el libro, ¿no? Sí, sí. La documentación es la parte quizás más interesante, porque empiezas a investigar de un tema que te interesa y empiezas a ver y anécdotas y cosas que pasaron y todo eso es realmente interesante. Y el bandolero tiene anécdotas, que te puedo contar alguna, por ejemplo, una sobre un arriero que tenía una mula muy vieja y ya no le servía para trabajar y no tenía dinero para comprar otra y la necesitaba para alimentar a su familia. Y entonces José María, que además de ser un bandolero, pues hacía este tipo de cosas, le dijo al arriero: mira, te voy a dar 1.500 reales y vas y le compras la mula al herrero, que tiene una mula joven. Y así, entonces el arriero lo hizo, fue, le compró la mula, pues ya tenía su mula, todo legal. Y al día siguiente, José María fue con los suyos a casa del herrero y le quitó los 1.500 reales. Otra vez. Entonces, al final, pues ayudó a uno y perjudicó a otro, pero por eso la gente tenía fama de eso, de ayudar a la gente y de otra cosa. Hacía, por ejemplo, asaltaba una diligencia y había mujeres en la diligencia y entonces las ayudaba a bajar, les daba la mano, las ayudaba a bajar, les ponía una manta en un sitio a la sombra y les decía que se sentaran hasta que él terminara de robar. Tranquilamente. Es decir, Madre mía, tú imagínate un bandido de ahora tratando con respeto a una mujer. Inviable. Vamos, ni para robarle el bolso, ni para nada, ¿no? Es decir, Vamos a decir que era un señor. Bueno, mantenía su palabra, ¿no? A su mujer la detuvieron una vez y la trasladaron a la cárcel de Sevilla para presionarlo a él para que se entregara. Él no se entregó. Pero total, a ella la desplazaron hasta allí y luego la soltaron. Y en el viaje la llevó un teniente, en los libros se dice que es el teniente Juan Pedro, y ella se sintió muy bien tratada por este hombre. Entonces le dijo: mira, te voy a dar un pañuelo que ella tenía con una cenefa bordada, te voy a dar este pañuelo, y si en un futuro te encuentras con mi marido por los caminos, se lo enseñas, que esto te servirá como salvoconducto, porque si no te va a robar. Entonces pasó el tiempo y el teniente un día en una diligencia, asaltaron la diligencia y era José María. Entonces él le enseñó el pañuelo que le había dado su mujer y fue el único que se libró del asalto. A él no le tocaron sus cosas. Eso es cumplir con la palabra, ¿no? ¿Y cómo has llegado a conocer todo esto? Pues leyendo sobre el tema, leyendo sobre el tema, investigando, leyendo libros que se han escrito sobre el tema, documentos y todo. ¿Cuánto eso. tiempo te ha llevado? Pues la verdad es que yo no lo contabilizo, pero normalmente alrededor de un año sí te lleva buscar toda la documentación, leerlo y luego empezar a elaborar la trama y ver dónde sitúas cada cosa y todo eso. ¿Estás ya, Antonio, con un tercero? Sí, estoy de hecho terminándolo, porque el problema es que cuando yo entrego el libro, cuando yo entrego la versión final a la editorial tarda muchos meses en publicarlo, tarda 8, 10, puede que un año en publicarlo. Entonces en todo ese tiempo pues yo he escrito el siguiente. Claro. Ahora ya tengo uno que estoy terminando de corregir y lo quiero enviar pues a lo largo de este mes o el mes que viene. Pues ahora en verano tienes más tiempo, ¿no? Ahora sí, no hay clases, ¿no? Ahora no hay clases, pero todavía estamos trabajando.
porque nosotros ahora tenemos preparación de clases y trabajo de oficina. Yo, de hecho, el año que viene tengo un curso nuevo de conversación y estoy preparando material que saco de internet y de libros. Hablando del libro que lo presentaste el otro día en la playa de la Salida, en la Feria del Libro de San Pedro, ¿qué te ha parecido el cambio de ubicación? Bueno, está Tú muy que bonito. eres lector y escritor. Sí, está muy bonito. No sé si en el resultado en cuanto a venta de libros será mejor o peor, ¿no? Porque la gente que va a la playa, no sé yo si irá expresamente a ver las casetas, ¿no? En cuanto a eso no sé, pero en cuanto a lugar es espectacular. Tienes la playa allí al fondo y la brisa del mar y aquello. Muy, muy bonito, sí. Y además yo creo que el paseo marítimo, que es maravilloso, el paseo marítimo de San Pedro pasea muchísimo público, Sí, sí. Local y de veraneantes. fuera, sí. Entonces, quien no lleva 20 euros en el bolsillo, una tarjeta de crédito... Sí, el que quiera gastarlo, sí. El que quiera, exactamente. Y el que quiera, por cierto, Porque ¿qué vale el libro? El libro está en las tiendas a 17,50. Ah, está muy bien. Porque ahora normalmente yo cada vez que pregunto, o yo que asisto a muchas presentaciones, todos son 20 euros. 20 euros. 17,50. Y en Amazon también está. En Amazon también está. Sí. Uh-huh. En Antonio, San Pedro, sí. San Pedro lo puedes conseguir en la librería Cálamo. ¿Está dónde? Librería Cálamo, que está por detrás de la farmacia principal de San Pedro. Ah, ya sé cuál es. Esa Sí, calle sí, que sí, baja. Sí, sí, sí. Allí está. Bueno, ¿y el primero qué tal se vendió? ¿Qué hemos ha vendido? Bueno, el primero se hizo una edición pequeña de 135 ejemplares y se vendió entera. En estas el editor me dijo que iban a hacer 400 y bueno, de momento se está vendiendo. Porque el tema es más atractivo, ¿o qué? Quizás sí, bueno, mucha gente, sobre todo gente mayor que ha oído hablar del bandolero, claro, porque sus abuelos les contaban cosas que habían oído de los bandoleros y tal, y más o menos directamente han oído hablar del tema, ¿no? Aunque no hayan leído sobre el tema. Hombre, y es que ahora yo creo que hasta de niño oyes hablar de José María el Tempranillo. Claro, claro. O sea, que todos hemos oído hablar, vamos, a lo mejor los pequeños ahora no, pero que toda la vida yo he oído hablar de José María el Tempranillo toda mi vida. Sí, sí. Y los mayores también, como se hace referencia a toda la zona, porque yo menciono ahí Marbella, Estepona, Grazalema, el campo de Gibraltar, la playa de Getares, Algeciras, Écija, Carmona, Sevilla, Córdoba, es decir, son todos sitios que más quien menos conoce, ¿no? Porque son todos los sitios por los que los bandoleros iban. ¿Porque él llegó a bajar hasta Marbella? Porque más parece ser que sí, porque que mira, sí. entonces había el contrabando, igual que ahora, se hacía desde Gibraltar y había centros de distribución en Marbella y Estepona. Qué curioso, ¿eh? Y o sea, que siempre han sido puntos... Sí, puntos clave, claro, están por la cercanía con Gibraltar. Y hubo una intentona militar para derrocar a Fernando VII de un exministro que se llamaba Salvador Manzanares y desembarcó con 200 hombres en la playa de Getares, que está en Algeciras. Sí, la conozco. Entonces, y los bandoleros, en las noticias de la época, en los periódicos de la época, se dice que el único que acudió a ayudar a Salvador Manzanares fue José María, fue el fascineroso José María con su partida. Quédate quieto. ¿Y lo del Tempranillo, de dónde viene? Bueno, el tempranillo puede ser porque mató a un hombre muy temprano, es decir, muy pronto en muy su vida. joven. Porque no se siendo sabe, él muy joven. Sí, sí, sí. No se sabe si nació entre 1800 y 1805. Entonces, hacia 1820 creo que fue cuando ocurrió esto. Se enfrentó con un hombre con navajas en una romería por una mujer, parece ser. Una de las hipótesis que hay es esa, y esa me parece la más... Uy, yo creo que esto está tan interesante que no debes de contar más para que lo compren. Y entonces tuvo que huir a la sierra, y entonces tenía entre 15 y 19 años cuando ocurrió eso. Es decir, él tuvo la suerte o la habilidad de matar al otro y que el otro no lo matara a él. Pero claro, desde entonces era la horca. Si se quedaba por haber matado a una persona, era la horca. Entonces Madre mía. se echó al monte, empezó con el contrabando, luego
y luego la No partida de cuentes más bandolero. para que compren el libro, que me parece muy interesante. Bueno, y ya que has venido con Lobo, nuestro programa, que se porta súper bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué te parece a ti que cada día haya, al contrario que como tú decías cuando era pequeño, cada día son más las personas que tienen su mascota, que la cuidan como un miembro más de la familia, como vosotros, como yo, y que haya cada vez más establecimientos como este, la escalera aquí en el Capricho, que permiten que podamos venir a comer, cenar con nuestra mascota? Pues me parece genial porque siempre ellos necesitan salir y necesitan salir igual que nosotros, entonces pues me parece muy bien que haya este tipo de sitios para poder llevarlos, claro que sí. Cada vez hay más, sobre todo el otro día nos decía alguien que había en España más perros que niños. Bueno, perros también, y gatos, mascotas. Pasa que es difícil. También hace falta que haya niños. También, por supuesto que sí. También es difícil que vengan con un gato, pero vamos, que el programa incluye a los gatos. Si el gatos, pajaritos, de todo. Sí, si el perro se porta bien y está bien educado. Exacto. Sí. Pues Antonio, ha sido un placer. Igualmente. Muy entretenido hablar contigo y espero que te vaya súper bien con el bandolero Barbilampiño. Sí, o sea, ese te lo he traído para ti. Ay, muchas gracias, ahora me lo dedicas. Pues me encantará leerlo, porque ya me he quedado con el gusanillo de saber más historias sobre este personaje, José María el Tempranillo. Exacto. Que la verdad yo sí he oído hablar de él desde pequeña. Así que muchas gracias, Antonio. Lobo, que tengas buen día. Y ustedes también, que tengan un feliz verano, un feliz día y que sean felices. Y que lean, que leer es algo estupendo. Es algo bueno, sí. Sí, además, a mí me gusta leer en papel. A mí no también, me gustan los libros no, electrónicos. Sí, yo soy de Así que lo leeré y digo yo siempre cuando me retiro a mis aposentos, que es mi intimidad, a mi cuarto, porque el resto del día no tengo tiempo. Pero esto es un libro cómodo para llevar a una sombrilla, a la playa, a una piscina, o sea que es un libro cómodo de leer. Pues muchísimas gracias a ti, Antonio, a Lobo por venir. Gracias a vosotros. Sí. Y a todos ustedes, aquí desde la escalera con Bárbaras Pet Friendly.